Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Enfrentando positivamente las pérdidas, a cargo de la psicóloga Gloria Hernández. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Bienvenida a las crisis cuando las sabemos tomar como oportunidad, ¿sí? Y realmente si nos ponemos a pensar y si hiciéramos un compartir un minutito de lo que ha sido este tiempo, sin duda que este tiempo es un tiempo de pérdidas. ¿Quién no se ha conectado con pérdidas? Todos. Y cuando pensamos en pérdidas y en duelos, uno piensa en la muerte, y es parte de lo que serían los duelos. Sin embargo, también pérdidas tienen que ver con lo económico, personas que han perdido trabajo, o que si su situación económica ha cambiado, personas que han perdido la salud, ¿sí? Y hoy están en otra situación. Entonces, cuando Evelyn me llamó y me invitó, realmente le compartía y le decía, Evelyn, mira, ¿sabés qué? Si hay un tema que me están pidiendo, porque también esto de la realidad ha permitido que uno estuviera, diríamos, yo vivo en Lagomar, desde Lagomar a las naciones, porque a través del Zoom, compartiendo y dando talleres y conferencias. Y este ha sido un tema pedido y muy pedido. A mí me impactó muchísimo, hará mes y medio, 2 meses, me pidieron un grupo pastoral de América Latina, unas 12 naciones, dimos 2 veces, sería un taller en 2 martes, y el tema que me pidieron es cómo sobrellevar las pérdidas en este tiempo de COVID-19, de pandemia. Y al finalizar siempre había un tiempo, ¿saben?, de compartir. Y ahí me impactó la esposa de un pastor del Salvador, y ella contó, primero murió mi mamá de COVID-19, a la semana murió mi papá de COVID-19, y a la siguiente semana murió mi esposo, el pastor de la iglesia. Tremendo. Y había que ver la fuerza y la fortaleza que Dios estaba poniendo en esa mujer de Dios. Y cuando pensamos en las pérdidas, sabemos que Dios no creó la muerte. En realidad la muerte viene por la caída, ¿sí?, de este mundo, porque estamos llamados a la vida eterna. Porque como dice Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Por eso es tan difícil para nosotros metabolizar la pérdida, la muerte, ¿sí? Sin embargo, nos toca vivir en este tiempo, en esta tierra, muchas pérdidas. Duelos grandes, cuando muere alguien que amamos, microduelos, ¿saben qué? Todos los días estamos haciendo pequeños duelos de distintas cosas. Pero este espacio quiero que podamos, en un tema enorme, en un tema que hace a la vida, en un tema universal que es el conectarnos con las pérdidas y los duelos, tener un tiempo de poder entender elementos que son muy importantes para que lo podamos sobrellevar de la mejor manera. Y quiero que en este momento, antes de continuar, vamos a orar, vamos a poner delante de nuestro Dios este tiempo, que no sean mis palabras, sino las que salen del corazón de Dios para bendecir nuestros corazones. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad hermosa de un domingo, estar aquí en tu casa, con la comunidad, con el grupo de hermanos, para poder tener un tiempo donde adorarte, donde alabarte, donde escuchar tu palabra, donde poder ser edificados, Dios, y bendecidos. Me pongo en tus manos para que sean tus palabras
las que salen de tu corazón para bendecir nuestros corazones, para aliviar nuestros corazones dolidos por las pérdidas, nuestros corazones que necesitan tanto del consuelo y también de la esperanza que solo tú nos podés dar. Te damos las gracias por este tiempo hermoso y lo ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesús, ese nombre que amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a ir, y siempre recuerdo a José Pachalián, querido, amigo, y José, si algo que me maravillaba de él y admiraba como colega, era que él, de todo como psicólogo, siempre sacaba de personas, de familias, de la Biblia, verdades y tanta sabiduría. Entonces vamos a, los que trajeron su Biblia o la tienen hoy en el celular, vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 11. ¿Qué sucede aquí? Un pasaje muy conocido, ¿sí? ¿Cuál es? El pasaje de la muerte y la resurrección de Lázaro, ¿sí? ¿Recuerdan? Era en Betania, una familia muy querida y muy amada por Jesús. Decía que eran los amigos queridísimos de él. María, Marta y Lázaro, 3 hermanos. Y dice que bueno, que a Jesús le encantaba, ¿no? Como cuando a uno le encanta ir a la casa de amigos, ir, charlar, compartir. Yo no digo ir a tomar unos mates, pero sí esa cosa linda de la comunión. Y Jesús iba y tenía mucha amistad con ellos y había mucho amor, porque cuando uno es amigo quiere. Y ahí, ¿qué sucede? El amigo se enferma. Lázaro enfermó. Y María y Marta lo llaman enseguida. Jesús, por favor, venite ya, porque vos tenés el poder de sanarlo. Él está gravemente enfermo. ¿Y qué pasó? ¿Fue corriendo? No. ¿Qué pasó? Demoró. Y esa demora significó la muerte de Lázaro. La muerte, que es una experiencia de la cual cuando vemos al mismo Jesús, que dice en el versículo más cortito de la Biblia, Jesús lloró. Él también se angustió y se conmovió por una experiencia que la de la pérdida nos hace doler, nos hace realmente angustiarnos muchísimo. Y bienvenido que lloró, porque saben que es tan importante en el camino de la pérdida y del duelo conectarnos y sacar afuera todo lo que sentimos. Hay una palabra que es la palabra clave en el trabajo y elaboración de un duelo, que es la palabra permiso. ¿Permiso de qué? Permiso de sacar afuera todo lo que estoy sintiendo. Y vamos a ver qué sucede dentro de una persona que está viviendo un duelo. Muchas etapas y muchas emociones, de las cuales para hacer una buena elaboración del duelo es necesario transitarlas. Si se tranca en un punto, se cronifica. ¿Cuántas personas conocemos viviendo duelos crónicos? Nunca logran superar, nunca lo terminan de elaborar. La idea en este tiempo que vamos a tener es entender esas etapas, qué me está pasando adentro y que es muy normal, pero que es necesario también que las contactemos y que las liberemos para que finalmente hagamos una buena elaboración de ese duelo. En primer lugar, hay que entender algo. ¿El duelo qué es? El duelo es un gran esfuerzo. Muchas veces ustedes habrán escuchado y escucharán qué se dice del duelo. Tenés que estar haciendo el trabajo del duelo. Lo habrán escuchado. ¿Y por qué? Porque trabajo requiere esfuerzo. Entonces, en primer lugar, entender que el duelo requiere un esfuerzo. Siempre implica un esfuerzo.
Una disposición activa que excluye cualquier elemento de pasividad. La persona que vivió una pérdida o la está viviendo, imposible que esté pasiva, porque adentro está pasando un montón, un borbotón de emociones, ¿sí? Y de alguna manera implica que para elaborar el duelo yo haga el esfuerzo de ese trabajo. Decía un autor, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, decía esto: el duelo es un trabajo duro, largo, doloroso, un sufrimiento a través del mismo esfuerzo reiterado una y otra vez, hasta superar la negación y la incredulidad de que el pasado y la persona que murió ya no está y ya no va a estar aquí conmigo. Por eso, este trabajo, que es duro, que es largo, que va a llevar un tiempo y que es doloroso, va a requerir ese esfuerzo reiterado de que hay momentos que siento que me estoy aliviando y hay momentos que siento que de nuevo me viene fuertemente el dolor. Eso es normal, es natural. Tengo que dejar que, como la marea que va y viene, fluya momentos de más alivio con momentos de dolor agudo, intenso. Yo recuerdo una queridísima amiga me decía que necesitaba llorar a los gritos. O sea, llorar a los gritos. Otro decía, necesitaba, era contra la frente contra el piso. Hacelo. Es parte de esa etapa del dolor agudo, del duelo, que es necesario que lo transites tal cual, sin que te lo niegues, sin que te lo inhibas, sin que digas no, tal cual sale, así tiene que salir. Eso te va a aliviar, eso va a ayudar a que ese canal finalmente se elabore. El duelo es un esfuerzo. Y también el duelo es un camino. Es un camino lleno de interrogantes, lleno de preguntas. Y que muchas veces no se sabe si lo voy a caminar con otros o lo tendré que hacer solo. Ahora, únicamente hay dos cosas que son ciertas. En este camino no hay atajos. Yo no puedo apurar la elaboración de un duelo, va a ser el tiempo que necesite. Y que hay que andarlo paso a paso, primero y en primer lugar, uno con uno mismo, uno con su dolor, uno con su extrañar, ¿sí? Entonces, el duelo es un trayecto que nadie te puede llevar en brazos. Uno quisiera, porque cuando uno está viviendo una pérdida está como un niño chico, que es frágil, que necesita que me agarren en brazos. Pero de alguna manera tengo que, porque el duelo nos hace crecer y madurar y fortalecernos, entender que este camino solamente lo puedo caminar yo. Ahora, en este viaje y en este camino, que no hay atajos, que nadie lo puede vivir por mí, de cualquier manera hay una esperanza que te la da la fe. Cuando decía el Salmo hermoso 23, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Qué distinto. Yo hace 28 años que soy psicóloga y acompaño muchas vidas, cientos y cientos de personas. Y es un privilegio acompañar a las personas que confían y te confían, ¿sí?, el tesoro más grande que es su intimidad y que son sus sentimientos. Y cuántas veces y qué distinto que es transitar un duelo cuando uno lo tiene fe y sabe que apelo a esas promesas de Dios en algo muy importante, que no lo voy a transitar solo, porque la promesa de Jesús es: tú estarás conmigo. Y en segundo lugar, la gran esperanza ¿de qué? De la seguridad del reencuentro.
La muerte no es un fin, es un hasta luego, hasta que nos volvamos a encontrar nuevamente. Qué diferente y qué maravilloso y qué maravillosa noticia para decírsela a tantos, donde si no tienen todavía esa fe, van a quedar ahí donde esta persona nunca más. Y saben que cuando Dios pone eternidad en el corazón de las personas, el nunca más es como que nos cuesta metabolizar, porque tenemos el sentido de eternidad en cada uno de nosotros. Por eso, qué lindo es saber que la presencia de Dios irá con nosotros, y qué bueno saber es la esperanza del reencuentro. Ahora, en el duelo hay 4 etapas. 4 etapas que son inevitables que las vivamos. Una es la primera, la del shock, la del aturdimiento inicial. Cuando, sobre todo, es intensísima y fuerte cuando es una muerte inesperada. Cuando es la pérdida por un accidente o por un paro cardíaco. Los otros días estoy acompañando a una persona que muere el cónyuge de un paro cardíaco. Repentinamente, en la mediana edad de la vida, de los 40 años, una persona joven. Entonces, es ese aturdimiento inicial, es donde no lo puedo creer, donde no sé dónde estoy parada, no sé qué es lo que es, todavía no lo puedo creer. Es normal, es parte de ese primerísimo momento de contactar con algo que nos impacta fuertemente. Yo les voy a poner el ejemplo de la herida. Si hacemos un corte, ¿no?, en la mano, por ejemplo, el primerísimo momento de un corte no sale sangre. Es como ese primer momento del impacto de esa muerte. Vuelvo a decir, no solo es la muerte de una persona, puede ser el quiebre de una empresa, puede ser el anuncio de te quedaste sin trabajo, estás despedido. Puede ser, me coparon la casa y me robaron todo. Todos, emocional y psicológicamente, es la misma experiencia de impacto de una pérdida de algo de alto valor para nuestra vida. Entonces, ese impacto inicial es fundamental y se da. Parte de, porque de alguna manera ese yo que todavía no sé dónde estoy, de alguna manera hace que yo como que empiece como a empezar a ver ahora dónde me paro. Es necesario. Hay que darle ese primer tiempo. Y hay que estar al lado. Porque, ¿qué necesita? En estas 4 etapas vamos a ir viendo cómo lo vive, cómo lo vivo yo adentro, pero también si me toca acompañar a otro. Y qué lugar importante tienen las comunidades de fe en el acompañamiento en la pérdida. En ese momento de aturdimiento, ¿qué necesita la persona? Es apoyo. Y no es un apoyo, ¿saben? Miren, uno diría, quisiera hablarle, pero no sé qué decirle, quisiera... Y yo siempre les digo, mira, lo más importante es que te sientes al lado. Porque en ese profundísimo dolor, en esa reacción que es casi como instintiva, inconsciente, como de autoprotección frente al impacto de eso traumático, de esa muerte, la persona lo que necesita que es está al lado mío, capaz que sin decir una palabra, pero necesita que no estoy sola, no estoy solo en ese momento. Eso es fundamental, el apoyo. Y ¿saben? Otra cosa que es muy importante en el apoyo es un apoyo práctico y afectivo en lo natural que se necesita. Yo recuerdo una querida amiga que hace años había partido su papá, luego su madre, su hermano vive en el exterior y ella no tenía nadie. Y en ese momento con otra amiga dijimos, bueno, ahora frente a la pérdida de esa mamá, quédate tranquila, lo que hay que llamar a la empresa fúnebre, hay que hacer un montón de trámites, hay que hacer un montón de cosas que yo aviso a la gente.
en ese momento lo que necesita la persona es eso también, ese apoyo práctico. Quédate tranquila. Todo eso nosotros nos encargamos. Luego viene una etapa muy fuerte, que es la etapa, luego que de ese aturdimiento y ese shock, que es esa etapa de un dolor intenso, donde hay una multitud de emociones que empiezan a aparecer y que son muy importantes. En primer lugar, obviamente, que es el dolor agudo, ese que decía ganas de llorar a los gritos, con la frente contra el piso. Estoy diciendo cosas que tantas personas muy, muy cercanas, y que hay que decirle. ¿Y qué le dije? Hacelo. Con la frente contra el piso, llorando a los gritos. Es lo que necesitas, hacelo. Recuerden la gran palabra permiso. Permiso de contactar con todo lo que estoy sintiendo. En este momento del dolor agudo, lo que hay que sacar afuera y dejar expresar son todas esas emociones. El dolor intensísimo. Llanto. Llanto hasta los gritos. Llanto hasta que me duele el pecho, me decía otra persona. Llanto hasta que quedo con un dolor de cabeza tremendo. Es que el cuerpo está llorando también lo que el corazón está llorando. Permiso para que lo exprese. También aparece otra emoción muy fuerte y que es muy poderosa y que tenemos que aprender a manejar, que es el enojo, que es la ira, que es la rabia y es el porqué. Y miremos cuando llegó Jesús, cómo lo recibió Marta, esa hermana, su hermano había muerto. Con queja, con rabia, con todo su enojo, le dijo, pero Jesús, ¿por qué no viniste antes? Te llamé a tiempo, te llamé cuando estaba enfermo, para que vinieras y lo sanaras. Y ya murió, llegaste tarde. Eso que estaba en el corazón de Marta, es el que está en el corazón de todos nosotros. ¿Por qué, mis queridos? Porque la muerte es una experiencia tan dura, que nos cuesta metabolizar, nos duele y nos enoja. Pero también, ¿cuál es la palabra? Sanadora. Permiso. Permiso para sacar afuera tu rabia, tu enojo. Háblalo, sácalo afuera. Decilo como lo estás sintiendo. No te inhibas de nada, decilo como lo estás sintiendo. El enojo forma parte que luego de la herida el borbotón de sangre sale. Es necesario que salga esa sangre. Por eso, al acompañar a las personas, decirle eso mismo, estoy acá para darte mi hombro y llorar lo que necesites, pero también habla tu enojo, ponelo en palabras, sácalo afuera, grítalo y decilo como te salga, con las palabras que te salgan, porque también vas a necesitar liberar ese enojo que es parte normal de esta tarea y de este camino del duelo. Enojate, lo necesitas. Si no te enojas y se lo reprimís, estás trancando un camino que no tiene atajos ni tiene cosas que digo esto sí, esto no. Todo lo que te sale lo tenés que sacar. El enojo forma parte de esa emoción intensísima que se necesita sacar. Y luego, imagínense si en esa herida, seguimos con esta metáfora de la herida, si saliera sangre, sangre, sangre y no hubiera un corte. Nos vamos en sangre. La sabiduría de ese cuerpo humano que Dios crea. Aparece otra emoción muy poderosa, que es la culpa, y que pasa a ser como el coagulante para ir ayudando a cerrar la herida. Porque es muy importante también hablar
¿Qué cosas están generando mi culpa? Y tal vez no lo llevé a todos los médicos que eran necesarios. Y tal vez no pude darme cuenta de que en realidad estaba más enfermo de lo que estaba y hubiera ido a otro especialista. Y tal vez tendría que haber hecho esto o lo otro. Y tantas cosas que forman parte de esa necesidad propia. ¿Saben qué es? ¿Por qué lo hace el psiquismo y lo necesita hacer? Porque es como una auditoría emocional. ¿Qué es una auditoría? Chequear. Y lo cuento y lo hablo al otro para que el otro me diga, a ver, hiciste lo que mejor pudiste, lo llevaste a los médicos que entendiste que era lo mejor, o bueno, en el trabajo diste lo mejor, pero en este momento la empresa reestructura y es injusto que te despidan, pero que estate tranquilo que hiciste lo mejor. Uno necesita sacar afuera esos pensamientos que tienen que ver con esa culpa de lo que tuve que haber hecho y no hice, o lo que podría haber hecho bien y no hice, y por eso está la pérdida. Por eso hoy estoy viviendo esto. También la culpa es parte de este camino, que la necesitamos hablar. Muchos me conocen y saben que una de mis áreas de especialización en la psicología es el trabajo en la rehabilitación de adictos a las drogas y sus familias. 28 años trabajando con familias con adicciones. Y muchos también me habrán escuchado que me gusta mucho ir a la etimología de las palabras. Y la palabra adicción, entre todas sus raíces etimológicas, una viene del latín adictu. El prefijo a es no. Y dictu es dicción. Entonces, todo lo que no puedo decir, todo lo que no puedo hablar, todo lo que no pongo en palabras, genera enfermedad. Por eso es tan importante llorar, hablar mi pena, hablar mi dolor, mi culpa, mi rabia, mi enojo, mi ira, mi pesar por lo que pudo haber sido y lo que no fue. Forma parte de eso tan sanador. Por eso, ¿qué pasa por dentro de nosotros con las pérdidas? Todas estas cosas, normalísimas y necesarias en este camino. ¿Y cómo acompaño en esta etapa diríamos, de lo agudo de las emociones? Al 100% están las emociones al lado, habilitando, diciéndole al otro, saca fuera lo que estás sintiendo, no está mal que sientas rabia, no está mal que sientas enojo, no está mal que sientas culpa, no está mal que quieras llorar a los gritos. Hacelo, forma parte. Porque ¿saben qué previene esto? Uno de los males tan grandes que la psicología lo toma y uno se maravilla, porque vamos a la palabra de Dios, yo siempre se lo digo, y está todo escrito ahí, ¿no? Maravillosamente, la psicología reafirma la maravillosa palabra, que es la amargura. La verdad que varias veces en la palabra dice, cuídense de qué, de generar raíz de amargura. Hoy, que el modelo terapéutico más importante mundialmente tiene que ver lo que se llama, esa palabra larga, psiconeuroinmunoendocrinología, que tiene que ver con entender esa integralidad que tenemos los seres humanos. Somos cuerpo, somos mente, somos emociones, somos relaciones, todo influye en todo. Por eso las enfermedades autoinmunes, que en realidad comienzan con una raíz emocional. Raíces de amargura, de emociones que no saqué y expresé como tenía que ser en su momento, la guardé, la acuñé, la metí, la reprimí, la suprimí, todos mecanismos de defensa, y al no liberarlas, hasta terminan enfermando mi propio cuerpo. Por eso qué sanador, qué terapéutico, al lado de alguien decirle, saca afuera todo esto que forma parte normal, expresalo. Y luego de este agudo de dolor, agudo de enojo, agudo de culpa, que lo vemos que lo sentía María y Marta y decía ahí en Juan 11, y venían los vecinos y ¿qué hacían? La animaban, las consolaban, esa tarea tan importante.
y ellas lloraban. Y llegó Jesús y ante la muerte de su amado amigo también lloró. Miren lo que nos está mostrando. El mismo Jesús se permitió llorar, hombre también, que a veces esto que los hombres no lloran, hombre también se permitió llorar. Y también estuvo el enojo de Marta. Y también buscando culpabilizar, ¿y por qué no antes? ¿Y qué pasó? ¿Vieron? Todo eso se dio en esta familia tan querida. Y luego de este agudo, cuando empieza a cambiar un poco el paisaje del camino. El camino que empezó con shock y aturdimiento, y luego un agudo de sentimientos, enojo, ira, angustia y culpa, empiezan un poco las lágrimas a secarse, y empieza un momento que muchas veces es una etapa un poquito desoladora o mucho. Todo depende cómo estemos, que es la de la soledad y el aislamiento. Cómo estemos, porque si tenemos una red social de cariños, esas nos van a contener. Muy desoladora si en la vida tengo pocos cariños o nadie en mi vida. La importancia de nuestras relaciones significativas es clave, es fundamental. Porque en los momentos así nos contienen, nos abrazan, nos rodean. Y en este momento de soledad y aislamiento, que aún rodeada la persona de grandes afectos y cariños, ¿saben lo que sucede? Necesita estar sola o solo. Y se lo tenemos que respetar. Y acá le digo, hablo directamente a la comunidad de la iglesia, que muchas veces cuesta ver cuando si hay algo que llena hermosamente la comunidad de la iglesia, es el amor y es el querer estar al lado del que sufre y acompañarlo. Y cuando, después de la partida, vuelve a la iglesia nuevamente y está en la iglesia, y uno después lo quiere, cuando termina, abrazarlo, saludarlo, ¿no verdad? Nos dan ganas, claro que sí. Y terminó el culto y voy a mirarlo, se fueron. ¿No les pasó? En mi iglesia pasó, y muchas veces. Y yo le digo a los hermanos y a mi comunidad, comprendan, este momento, ¿saben lo que necesita en este momento más que nunca? Comprensión. ¿Saben por qué? Porque todavía no están prontos para recibir, aunque sea el abrazo de mayor cariño, aunque sea la palabra, decir, estamos contigo, necesito irme antes del culto, porque todavía no quiero hablar de esto. Necesito mi tiempo a solas. Necesario también, ¿sí? Entonces, seamos sensibles y comprendamos. No se van porque, no nos quiere saludar. Ay, qué mal, los estábamos esperando. No se van. Se van porque están viviendo esta etapa de la soledad y del aislamiento por un tiempo. ¿Qué necesita en este momento? Es comprensión. Y la cuarta y última etapa es la de la adaptación a la nueva realidad. Ya no está la persona que amo, ya no está esta situación que tenía y ahora no tengo. Esta última etapa es muy importante, pero también es muy importante, ¿por qué? Porque la muerte nunca termina muerte. ¿Cuándo? Porque estamos hechos para la vida, en esa eternidad, ese ADN que Dios nos puso. ¿Saben qué pasa? Que esta etapa, cuando se elabora bien el camino del duelo, es la etapa de la fecundidad. ¿Qué es fecundidad? Fecundidad es dar vida. Por lo tanto, ¿cuántas veces grandes instituciones nacieron de grandes pérdidas? Grandes instituciones. El amor y la añoranza, el legado que ha dejado esta persona. Pensemos en Mirando a la Familia, nuestro querido y amado José Pachaleán. Ha dejado una hermosa comunidad, un hermoso ministerio, ¿sí? Fruto de fecundidad que sigue teniendo vida, y vida con su esposa y vida con sus hijas. Entonces las cosas no mueren, sino que muere la persona aquí, pero sus obras
continúan, dice la palabra de Dios, y continúan. Yo trabajo en una institución donde hay 2 nombres de 2 jovencitos, en la institución de rehabilitación Proyecto Renacer, donde ya hace tantos años soy psicóloga. Uno de los centros diurnos se llama Pepito, en honor a un niño de 13 años que su familia vivían en Roma, estaban por sus negocios, sus empresas viviendo en Roma, en Italia, y a los 13 años la mamá, en esa cosa de ir, le dice, tenés que ir a la peluquería, Pepito. Y el niño, como todo adolescente, ay mamá, voy más tarde, típico adolescente, voy después. Le insistió, fue, pero nunca volvió. Porque adictos a la cocaína, para robarle, lo mataron. Imaginen todo el proceso de duelo acompañando a esos papás, que pudimos acompañarlos. Y ellos, luego de transitar todas estas etapas, este camino sin atajos, decidieron apoyar la obra de rehabilitación para que no haya más adictos que en su compulsión por su enfermedad maten a un niño para robarle el dinero y consumir. Y qué fuerte es el mensaje. ¿Quién era Pepito cuando nos preguntan los chicos en el proceso de rehabilitación? Y le contamos esa historia. El impacto, pero es impacto para que ellos digan cuánto me compromete mi proceso de rehabilitación. Y hoy, cerrando ya, ¿no? Tiene otro nombre también el Centro Diurno de Renacer, que es Renovatio. El nombre de otro joven, Dani, que muere por una sobredosis. Sus papás hicieron lo imposible y no llegaron. Pero hoy quieren apoyar la obra en honor a ese hijo, Dani Hooper, y bueno, para que muchos puedan sí llegar a tiempo para tener un camino de rehabilitación. ¿Y qué vemos en todo esto? Al final de este pasaje bíblico, que la muerte nunca es muerte cuando está Jesús presente. Porque ¿qué pasó? Jesús le pide, corran la piedra, ayuden a María y Marta, estén al lado del que ha perdido a alguien. Y le dice, Lázaro, ven fuera, el milagro, ¿sí?, de la resurrección. Pero como llega Lázaro, necesitó también que la red social lo ayudara y lo amparara. No hay muerte cuando Jesús está en tu vida. Siempre va a haber resurrección. Y por eso no nos entristezcamos como los otros, que quedaron en el camino del duelo, en la tristeza, sin esperanza. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí la tenemos. Yo sé que me voy a reencontrar con los amados de mi vida. Ustedes también, cuando tienen a Jesús en su vida, porque cuando llegó Jesús, hizo algo más grande, lo resucitó. Y para terminar, respetando el tiempo, tanto hay para compartir, sí, en lo que es un duelo, pero recordemos estas 4 etapas normales de este camino. Decirles que primero hay un shock inicial, que luego hay que dar el permiso de sacar afuera el borbotón de emociones, que luego hay que respetar el tiempo de la soledad y el aislamiento, pero al final la vida se reorganiza, hay fecundidad, hay en honor y en honra a la persona que no está, todo lo que puedo seguir haciendo, y finalmente que todo duelo y pérdida que uno tiene en la vida tiene un para qué. Hay un para qué que nos llena de sentido. Así sea la pérdida de una persona amada, así sea la pérdida de un trabajo o de lo que sea, siempre hay un para qué. Y con ese para qué, iluminados en lo que la palabra dice, y con esto, mensaje cierro. La muerte nunca queda en muerte, sino que siempre Jesús va a hacer algo mucho más grande con esa prueba de dolor que te tocó vivir en esa pérdida. Amén. Que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Y para cerrar oramos. Señor, gracias.
Gracias porque es tu palabra que nos ilumina y que nos muestra esa familia tan amada, esos amigos tan amados por Jesús, donde Lázaro muere y él mismo llora, mostrándonos que también necesitamos sacar afuera lo que sentimos. También vemos a una hermana que se enoja y también nos muestra que necesitamos hablar nuestro enojo junto con nuestro dolor. Pero también gracias, porque cuando Jesús está, nunca hay muerte para siempre, sino siempre está la esperanza de la resurrección. Yo te pido, Dios, que con las pérdidas, con los duelos que todos nos tocan vivir y nos seguirán tocando vivir mientras estemos aquí, que podamos ver como tú mirás cada muerte que nos toca, es esperanza de resurrección. Algo mucho más grande tú vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros a través de este camino de elaboración de una pérdida. Gracias por tu esperanza de una resurrección eterna. Y gracias, Jesús, por estar siempre presente y deseoso de estar en nuestra vida. Esta tu palabra, que siga siendo fecunda en la vida de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.